viajan hacia la comunidad y empiezan a percibir los olores, la comida, los sabores, todo esto. Este es un libro de dos propuestas en un solo libro. Una principalmente por la que fue creado es la posibilidad de crear un alfabeto en la lengua triqui para, uno, documentar la cultura, la identidad, y segundo, para enseñar a los niños y a la gente adulta que quiera aprender a escribirlo, y también porque había inquietud de varias personas que inclusive haciendo la labor de intérprete no conocen la forma escrita de la lengua. Cada quien lo escribe a su manera de entender, pero la dificultad que radica en la propia lengua es sus rasgos fonológicos, que su principal característica son los tonos. Entonces es una lengua demasiado tonal. Con un tono diferente las cosas pueden sonar inclusive groseros, porque así es la lengua. Entonces segundo es hacer como el compendio de una tradición oral en la lengua. Todas las lenguas mesoamericanas tienen tradiciones orales y unas se comparten tradiciones orales se comparten con otras comunidades en Mesoamérica. Tal de ellos es como el origen de la tierra, el nacimiento del sol, los cuentos del conejo. Pero en ciertas culturas como la nuestra tenemos cuentos muy identitarios, ¿verdad? Uno de ellos es la creación del sol y la luna, donde se menciona a una señora que es la principal protagonista dentro del cuento en todo el desarrollo. Es un cuento demasiado largo. La gente que lo narra se lleva sus 3-4 horas en narrarlo, es demasiado largo. En este compendio es un fragmento de todo lo que se concibe dentro del mundo triqui, cómo se fue creado, concebido el mundo en su inicio. Entonces este es como una breve introducción del libro. Conozco la lengua, tuve la oportunidad de acercarme a la lengua en la primaria, gracias a un profesor ya fallecido, Juan Alfonso Robles, que me enseñó en una semana un curso intensivo, porque iba a ser representante de un concurso a nivel estatal. Entonces era obligatorio de las escuelas bilingües que el niño o la niña tuviera el dominio de hablar la lengua, pero también de escribirlo. Entonces yo lo aprendí como fuera. Entonces desde entonces nació como la inquietud de querer rescatar esta parte de la lengua, ¿no? Porque cada quien lo escribe a su forma de entender, pero a la hora de quererlo compartir, yo no entiendo, no puedo leerlo como forma lo escribe la persona. Entonces esto es un esfuerzo de consensar conocimientos, consensar todo lo que se pueda reunir, todos los conocimientos, toda la trayectoria de otras personas que también han escrito la lengua, y poder llegar a un alfabeto consensado, ¿verdad? Entonces para ello tenemos aquí a Amanda, que es una integrante del equipo de trabajo, ilustradora dentro del compendio. Por ser un tema complicado para gente externa a esta cultura, a este dominio de la cultura, tuvimos que hacer un equipo donde el entendimiento pudiera llegar a su fin, a su buen fin, y que la persona quien ilustra los cuentos pueda identificar exactamente qué es lo que se refleja en los cuentos, ¿verdad? Inclusive en el tono de color, en el tono de las figuras, inclusive hasta en la posición del animal, porque todo esto interviene dentro de la misma cultura. Amanda es una de nuestras principales ilustradoras en este compendio. También otras dos personas más, Tania Lira y se me escapa otro nombre, Carmelina. Entonces ellas se lucieron con las ilustraciones de este libro. A mí me encantó muchísimo toda la temática que se incrustó en este libro. Tenemos a nuestros dos ponentes aquí, el señor ciudadano Fausto Jesús. Él es intérprete originario de San Juan Copala. Ha hecho labor de interpretar a personas en situaciones como decir, desfavorables ante un ministerio público, ¿no? Entonces asiste a nuestros paisanos para poder transmitir, ser un canal de comunicación entre la autoridad
y la gente inculpada en, en delitos, entonces. Y también nuestro paisano es originario de Cruz Chiquita, Antonio Olivares, de donde también es originario nuestro músico Antonio Vázquez. Entonces son dos personas que ya con mucha trayectoria en esta ciudad, y por lo tanto habremos de escucharlos cuál es como la idea que ellos conciben de este proceso, ¿verdad? Entonces paso la palabra a Amanda para que nos explique más o menos el desarrollo de la discusión de este compendio. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Pues la parte como de las ilustraciones, finalmente decidimos que tenía que ser un libro ilustrado, porque la mejor manera como de conservar la lengua, de como transmitir un conocimiento y fomentar como la permanencia de las tradiciones tanto en las comunidades indígenas como aquí, pues a través de los niños. Entonces nos pareció que era como muy importante que ellos pudieran relacionarse con el proyecto y sentirlo como atractivo desde el escrito un libro. Y así es como nació la posibilidad de trabajar como más como un escrito ilustrado, donde ellos pudieran ir escuchando, ir viendo y tuvieran también como la posibilidad de imaginar y disfrutar como las historias. Participamos tres chicas, todas arquitectas, y pues nada, lo que hicimos fue leer los cuentos, un poco como más Eugenio, de qué cuál era el tono en realidad de las historias, porque no es una cosa nada más de, bueno, pues aquí salen los venados, vamos a pintar unos venados, sino más bien como pensar en cómo es el lugar, cómo son las atmósferas, el clima, le preguntábamos qué hacían, ¿no? O sea que pues es muy importante que nosotros externa necesita como como más, no vienes a dibujarles todo los niños, entiende porque en realidad no se relacionan con ellas, no sé, no porque los niños no sean capaces de comprender. Entonces pues creo que eso es como una cosa muy importante que hay que rescatar del proyecto, como la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de niños. Creo que Sí, esto ha sido un proceso largo. A mí me tomó unos 15 años para primero discernir, pensar, de modificarlo, de cambiarlo. Todo desde mentalmente, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo lo puedo escribir? Sí lo puedo hablar, pero no lo puedo escribir. Aunque lo escriba, no lo pueden leer después. Entonces, en ese aspecto yo estaba perdido. Y al momento de presentar este proyecto y este trabajo al seminario, varios chicos tuvimos que irnos. Yo les tuve que dar una visita guiada a la comunidad para que se acercaran al ambiente, ¿no? Qué se vive, qué se come. En las comunidades conformamos como 32 comunidades, lo que es la zona triqui baja. Y las 32 comunidades, en las 32 comunidades se habla netamente la lengua, ¿sí? No está castellanizada. Los niños hablan la lengua, los adultos hablan la lengua, todos hablan la lengua, ¿sí? Todos se comunican en la lengua y también todos visten el traje. Aquí le dicen el traje típico, el traje folclore, pero así no, en nuestro concepto no es un traje, sino es una indumentaria que se usa a diario, ¿verdad? Los hombres no han tenido esa fortuna de tener una indumentaria característico, por si las mujeres son muy vistosas en eso. Entonces tal vez ustedes en las noticias han podido ver las mujeres desfilando, ¿verdad? En todos los aspectos. Los triquis están en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Se les puede encontrar como desde el sur de México hasta el norte de Alaska, ¿verdad? Porque hasta ahí han llegado. Entonces, sí, esto ha sido un proceso no complicado, muy divertido, pero sí un proceso largo, de querer plasmar toda la parte que se piensa, pero ya en una hoja, en un texto, en un libro, ¿verdad? Voy a platicarles un poco sobre el libro. Ya tengo mi formación es
respecto a las ciencias exactas, estoy cursando una ingeniería en la UNAM, ingeniería de telecomunicaciones, y esto, pues realmente no soy experto en el tema, porque esto quedaría como en el tema de los lingüistas, ¿verdad? Pero me dio la tarea de meterle lectura a todo esto. Me he ido a investigar personalmente con ayuda de otras personas lingüistas también. Puedo mencionar a la compañera y poeta Patricia Severina Sánchez, que ha sido un apoyo importante porque además ella pertenece al mismo tronco de la lengua. Ella habla lo que coloquialmente o vulgarmente se le llama el mixteco, pero ella le denomina los Ñunsabi, los Tunsabi, ¿verdad? Entonces, nosotros, por la dificultad de la lengua, los ignorantes de la lengua nos llaman como quieren, ¿no? Entonces, tan es así que nos llaman triqui, o sea, algo que se puede desechar, ¿verdad? Entonces, nosotros nos identificamos como los originarios, ¿no? En nuestra lengua nos llamamos así, se llaman los originarios, los del pueblo, el de la comunidad. Y nuestra lengua lo denominamos la lengua entera o la lengua completa. No, la lengua entera. Entonces, esas son las dos características que como nativo blanco nos identificamos entre todos. Nos conocemos como hermanos, todos somos hermanos, todos somos tíos, todos somos sobrinos, todos. Entonces puede haber una persona adulta que no sea parte del núcleo familiar, pero con el simple hecho de ser una persona adulta ya es tío o tía, y se le toma ese respeto como tío. Ajá. El libro tiene el nombre en la lengua que es Nanayashkualu, que interpretado puede llamarse Culebra Voz de Colores, y ya con un nombre un poco tan poético, pero literalmente diría voces del arco iris colorido, así. Xcuatlu es arco iris, que representado mitológicamente la Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl. Entonces se interpreta como palabra viva, la forma viva de la voz, ¿no? Del nana, la voz. Entonces ha sido todo un consenso para llegar a tener estas ilustraciones. Esa parte, esa víbora que ven ahí, esa culebra, ¿sí? Corresponde uno al cuello del huipil, ¿sí? El cuello del huipil lleva esos listones alrededor que representa al sol, los rayos del sol. Entonces el centro está la mujer, que representa al sol, y los rayos del sol, que son esas grecas hechos con listones, y atrás traen todos los listones colgantes del desarrollo de esa figura. Entonces, esa es como la representación, y lo que vemos al centro del disco. Lo que vemos al centro del disco es la parte central del huipil, de una mujer. Entonces así es como se desarrolla, y para que fuera compatible con el título de la obra, pues se da la imaginación, y entonces eso se convierte en una víbora. La víbora, que a la vez en el sentido mitológico representaría a Quetzalcóatl. Entonces está como muy cargado de simbolismos, de significados, el texto, la obra, ¿verdad? Entonces la portada anterior que vivimos es el color rojo característico del huipil. Ajá. Del huipil, color rojo característico del huipil. Entonces es así como se logra combinar la culebra, el cuello del huipil, y el color, el tono característico del huipil. Sí, los cuentos que incluye la obra son de los hombres criados de maíz, el sol y la luna, la colibrí, algo interesante aquí, del conejo tramposo, del conejo de la chicharra, la ocaso de la primavera, de los pasos del baile triqui, la culebra negra, la calandria del conejo que deseaba crecer. El cuento 3, la colibrí, se entiende que en la tradición se entiende que si se va a tener una pareja, pero que le guste el chupe, ¿no? Entonces
Ese es por eso la importancia de la colibrí y no el colibrí. Ajá. Porque regularmente se ha escuchado de las narraciones de las experiencias de personas, porque San Juan Copala anteriormente fue un centro político y religioso. Ahora solamente es religioso, no es político, no se le quitó el estatus de municipio, pero tenía el estatus de municipio, entonces era un centro religioso, centro cultural, podría atreverme a llamarlo así, porque ahí se conjugaba todas las comunidades bajaban a convivir, ¿no? En el atrio de la iglesia. Ahí se tiene una iglesia, entonces se cuenta que las mujeres y los hombres convivían, ¿no? Se pasaban sus tertulias días y noches, 5, 6, 7 días, tomando, bebiendo, cantando, ¿no? Todo en la lengua, ¿no? Entonces esto se identifica como la colibrí. Sí, en la lengua podría nombrarlos. El primero es Yavi, Nun, Tuiga, Yavi, Cha'a, Duya Daya, Tuya Garki, Nankun, Chea Kahako Ziraan, Squacho, Shtoka, Tuya Zneragachi. Entonces, no he podido dividir dos aspectos aquí porque el material está concebido para enseñar a escribir, ¿no? Y esto es una demostración de que la lengua sí se puede leer de forma escrita, ¿no? Ya está escrito, entonces yo lo puedo volver a reproducir. La voz es los sonidos que están representados, ¿no? en cada una de las palabras. Entonces hay muchos esfuerzos en las comunidades que los paisanos han querido implementar la forma de escribir, la forma de llevar la lengua, pero a lo mucho que han llegado solamente a hacer glosarios, ¿sí? ¿Cómo se dice chile? ¿No? ¿Cómo se dice perro? Entonces son glosarios nada más, pero no se atreven a hacer toda una oración, toda una frase y mucho más escribir un cuento, ¿sí? Entonces aquí entran, ya en el estudio lingüístico, entra el tema de la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, todo se conjuga, todo un trabajo muy arduo, ¿no? Para poder llegar a todo este consenso de los tonos principalmente, cómo identificar los tonos. Qué vocales y qué tonos usa al hablar, pero a la hora de escribirlo se vuelve complicado, y más una lengua que es demasiado tonal. Entonces ahí me ven está. Entonces hay que atinarle en qué tono está ahí para identificarle un cierto tilde. Entonces la lengua en este caso, lo que se remarca en los tonos, aquí se remarcan 5 tonos que se llaman 5 tonos principales, porque además hay 3 tonos que se llaman tonos de contorno. Entonces estos son los 5 tonos principales que se identifican como extra alto, alto, medio, grave y extra grave. Y ahí son cómo se representaría para la vocal A. No son acentos, son tonos. Hay que recalcar eso, no son acentos, son tonos. Entonces en cada tono cae la forma en que se pronuncia. Después vienen los tiempos. Puede ser corto, normal y largo. Cuando es largo se repiten 2 veces la vocal. Cuando es normal es una sola vocal. Y cuando es corto pues igual es una vocal, pero ya se sabe que suena corto la palabra, ¿no? Y la otra característica que se usa es la glotal. La glotal es algo característico de la lengua, cuando puedo decir que es la glotal vocálica, porque inclusive hay glotal consonántica. En este caso es la vocal, la glotal oclusiva vocálica, donde al final de las vocales se obstruye la palabra. Por ejemplo,
corta, lo vuelve a cortar. Pero en este caso se suman además la nasalización de la vocal. Pude llegar a visualizar, ¿no? Y las 5 vocales y 19 consonantes. Aquí podemos tener ya la tabla fonológica de la lengua, que serían las vocales y las consonantes ideales para escribir la lengua, reproducir la lengua. Y ahí podemos tener, ahí tenemos la interpretación del agua, tortilla y todo lo demás, ¿no? Y cómo se colocan los tonos con las tildes. Y si alguien conoce de fonos, podría leer, sin conocer la lengua, podría leer exactamente lo que representan cada una de esas palabras, ¿sí? Entonces esa es la importancia del estudio de la lengua, ¿no? Pues aquí es un ejercicio, un mero ejercicio de la transcripción de forma oral a forma escrita de los números ordinarios. Entonces aquí es el juego de posición de tonos, de consonantes, de vocales, de tiempo. El 1 suena o. Primero corta y después va la O, pero es una vocal con tono bajo. Y así sigue, ¿no? Hasta llegar a... sería recalcar que las lenguas mesoamericanas, al igual que el triqui, usa el sistema vigesimal en la numeración, ¿no? Sin embargo, no se escribe. Entonces todo es de forma como tradicional, de forma en la vida diaria, ¿sí? Yo como nativo hablante de la lengua, cuando hablo en lengua uso el sistema vigesimal. Entonces es una interpretación casi automático del sistema decimal en castellano y usarlo en el decimal, ¿no? Entonces me pueden decir cuánto tienes su dinero, ¿no? ¿Cuánto es en español? 90. Entonces así es como se va construyendo por el sistema vigesimal y nosotros lo usamos en la lengua, ¿sí? No se usa el decimal en la lengua, sino que el vigesimal, y eso es muy vigente en la lengua, en las comunidades. Esta es una de las ilustraciones que aparece en el libro, con toda su impregnación de la tradición, cultura, vestimenta, ¿no? La indumentaria. Este es un arreglo tradicional en una boda, a la mujer los familiares del novio le hacen este ofrecimiento, esta entrega del huipil, del collar, del adorno en el pelo. No la maquillan, aquí esta mujer está más guapa, está maquillada, pero sí es le ponen toda ese simbolismo, toda esa carga en la mujer. Entonces si la mujer es apreciada por los familiares, puede recibir huipil por cada familiar, ¿no? Por cada familiar, por cada familiar del novio. Entonces no sé, no tendría como el dato de quién ha sido la mujer que ha recibido la mayor cantidad de huipiles en una boda, ¿no? Pero sí llega a suceder que le donan 5, 6, 7, hasta 12 huipiles, y eso no es pieza de museo, no hay que ir al Museo de Lina para verlo, sino hay que ir a la comunidad y vivirlo
comiendo, viviendo, hablando, ¿no? Entonces esto es algo que se vive a diario en las comunidades, inclusive aquí en la Ciudad de México. Entonces nuestra comunidad siempre llevó esto muy arraigado en el lugar que se pare. Entonces, no sé si han escuchado, pero en Estados Unidos, en Nueva York, hay una festividad anual donde se hacen bailes, se hace exposición de bailes y las mujeres se visten de esta forma. Entonces estos huipiles, pues desafortunadamente ya son muy pocas mujeres que lo elaboran, ¿no? Entonces casi podría decir, me atrevo a decir que las mujeres que lo elaboran pues ya son maestras en esto. Entonces son ellas las que exportan este material hacia Estados Unidos y Canadá. Ajá. Este es de un cuento, fue ilustrado por una integrante de sala de lectura en Sonora, donde tuvimos la oportunidad de ir con la asesora de Amanda. Ella fue quien estuvo en la supervisión de las ilustraciones. Esto por el contacto que teníamos con la comunidad de Miguel Alemán, quisimos tomarlos en cuenta en este compendio, ¿no? Que ellos esta ilustración estuviera involucrado dentro de uno de los cuentos del compendio. Bueno, entonces, muy bien. ¿Cómo decirlo? No sé, yo entiendo como muy superficial del tema que se trata, porque es un proceso mucho más profundo. Podría llevarme mucho tiempo en hablar respecto a la reestructuración de la lengua, fonéticamente hablando, fonológicamente hablando, sintácticamente hablando, gramaticalmente hablando, porque yo entiendo todo eso, pero ustedes se van a aburrir con este tema. Entonces sería como interesante en una nueva oportunidad para ya seguir una segunda etapa, ¿no? Y explicar realmente cómo es que se estructura la misma lengua, ¿no? Y la lengua para mí, y eso ha sido como la fortaleza que tengo, para mí es un ente vivo. Yo lo considero un ente vivo, ¿no? Un ente vivo que se puede estudiar, se puede escudriñar, se puede descubrir, ¿sí? Porque es una lengua que se habla, pero no es una lengua que esté escudriñada, ¿verdad? Y lamentablemente no. Lo han ido desapareciendo. Género masculino, y eso en las comunidades no está permitido, ¿sí? Eso es cosa de otro tema. Entonces pasaría la voz a Antonio Olivares para que él nos dé algo de las experiencias que ha vivido aquí en la ciudad, ¿no? Y la intención también de rescatar esta forma escrita de la lengua. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Olivares Sarabia, indígena triqui de San Juan Copala, porque hay tres variantes. Uno es de San Andrés Chicahuasla, ese es un variante de la lengua triqui, y San Martín Induyoso, esa es otra variante de la lengua triqui. Entonces nosotros somos de San Juan Copala. Entonces pues ustedes saben muy bien que a nivel de la República Mexicana existe 68 lenguas, pueblos indígenas. La lengua que tiene más variante es la lengua mixteco, tiene 81 variantes, y la lengua triqui tiene 3 variantes nada más. Pero es la única lengua que tiene mayor variante, la lengua mixteco. Luego sigue la lengua mazateco y la lengua náhuatl, que se habla aquí en el Distrito Federal, tiene 30 variantes en la lengua náhuatl. Pero
según los estudiosos, por ejemplo, León Portilla dice él que es la lengua náhuatl, es la lengua más cultural, no sé, que toda la lengua a nivel mundial, dice él, pues es la más rica, es la mejor lengua que toda la lengua existe para él. Así ya sea china, ya sea italiano, es lo que toda lengua, pues, pero la lengua náhuatl es la mejor lengua. Bueno, según él, pues. Bueno, esto, mira, la lengua indígenas que se habla en México, hay muchas lenguas que están ya en extinción, hay algunas que ya están en extinción. Entonces, pues el gobierno no hace nada, no se preocupa para conservar la lengua. Por ejemplo, bueno, primero voy a hablar la lengua triqui. Somos del estado de Oaxaca, nos encontramos al poniente del estado de Oaxaca, colindamos con el estado de Guerrero. Ahí es donde está entre Pinotepa Nacional y Bojoapan de León, es la zona mixteca baja. Ahí es donde estamos los triquis. Entonces, ya que nosotros que llegamos aquí a la ciudad, bueno, nosotros todavía, porque yo llegué en la ciudad ya grande, ya edad de 20 años. Ahorita tengo como 38 años viviendo en la Ciudad de México. Bueno, yo lo conservo muy bien, la hablo muy bien, la hablo mejor que el castellano, porque es mi lengua natal, ¿no? Mi lengua. Y la lengua castellano, pues ya es mi segunda lengua aprendida, pero nunca he aprendido a hablar bien en la lengua castellana, porque nunca se me preocupaba hablar bien la lengua castellana, sino más dedicaba yo más a hablar mi lengua. Por eso nunca pude hablar muy bien, hasta ahorita no hablo bien la lengua castellana. Entonces, pero lo que yo veo aquí en el Distrito Federal es que ya el hijo de nosotros, bueno, por ejemplo, mi hijo, ya no habla, pues, ese es ellos ya no hablan la lengua triqui. Y así está la mayoría, pues. La mayoría, no nada más los indígenas triquis que estamos aquí en el Distrito Federal, sino aquí hay lengua mazahua, otomíes, mixtecos, hay varios, ¿no? Pero así igual están que nada más la gente mayor, así como nosotros que llegamos aquí somos los que hablamos, y los niños que nacen aquí ya, pues ya no hablan, pues. Y esa es la preocupación muy grande de nosotros, tenemos miedo de que se pierda la lengua, pues. Ahora, ese es uno, pero otro es que para estudiar la lengua es que no hay mucho gente que está preparado para que nos enseñe a hablar para que les enseñe a hablar a los niños la lengua y escribir, o sea, escribir y hablar, pues. Porque, por ejemplo, la gente grande, así como nosotros, habemos gente grande que hablamos nuestra lengua, pero no lo sabemos escribir en nuestra lengua. Por ejemplo, ahorita yo no sé escribir, pero sin embargo, sí hablo la lengua, pues, pero no sé escribir. Es como a gente que habla castellano, pero tampoco no sabe escribir castellano, pero bien que habla la lengua castellana, pero no sabe escribir. Y eso es lo que estamos nosotros, pues. Yo hablo bien la lengua, pero no sé escribir para nada. ¿Y eso por qué? Porque en nuestra lengua hay hay muy pocos libros, pues, para consultar. El único que escribió unos cuantos libros fue una gringa que vivió en nuestros pueblos hace muchos años.
ella sí aprendió a hablar muy bien la lengua triqui, y ella lo único que se preocupó, aprender a hablar la lengua triqui y aprender a escribir lengua triqui. Es la única señora que se preocupó para hacer esos unos cuantos materiales, se hizo de diccionario, unos libros, cuentos, todo. Eso yo creo que por ahí le sirvió mucho a los compañeros que pidieron para poder escribir, pues, para poder aprender y escribir la lengua. Y eso sí, realmente sí nos preocupa. Eso porque yo decía, no, pues ahorita, pues, no, pues, como yo pude aprender un poquito a escribir castellano, ¿no? Sí, yo escribo castellano. Es más, hasta ortografía no fallo, pues. Yo sé dónde va la H, la P, la M antes de P. O sea, ese aprendí de memoria, ¿no? Pero mi lengua, ¿qué? ¿Dónde? Eso sí no puedo escribir. Y esa es la preocupación de nosotros, pues. Pero aquí el compañero Camarillo, pues, como él decía hace rato, que desde niño él se preocupó de eso, ¿no? Aprendió y escribió, pues hasta ahorita pudo hacer esto, lo que él acaba de decir ahorita, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo lo que tengo que decirles. ¿No? Gracias. Faltó mencionar que efectivamente ya hay como una colección de escritos en la lengua, pero al ser una persona ajena a la cultura, le faltó mucho rasgo, ¿no? Mucho rasgo propio de la lengua, de tal forma que solamente identifica 3 tonos, y un nativo hablante cuando trata de escribirlo no le es suficiente la forma en que ella lo plantea. Y esto ha sido como un rescate de lo que ella plantea, pero también sumado ya como nativo hablante de la lengua, la característica, los rasgos propios de la lengua. Entonces el atrevimiento es ahora primero documentar conocimientos que ya están por extinguirse y después fortalecer la lengua, ¿no? En este caso fortalecerla a través de la escritura. Hay comentarios o se escucha que la lengua no se puede escribir, ¿no? Que las lenguas indígenas no se escriben, ¿no? Alguien se pone en el púlpito y empieza a decir, no, es que las lenguas indígenas primero no sirven para nada y después, y por segundo, no se escriben, porque no generan ningún conocimiento de la ciencia, ¿no? Pero aguas, porque las propias culturas indígenas tienen su propia ciencia, cosa que no se ha descubierto porque no se ha demostrado, no hay gente estudiosa al respecto que pueda demostrar que eso existe, ¿no? Entonces, hasta ahora que estamos viendo descubrimiento de vestigios, entonces se descubren cosas que en el mundo occidental no había conocimiento de eso, pero aquí en México ya se conocía respecto a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que se construyeron pirámides aquí si no había matemáticos? O sea, no se puede concebir esa idea, ¿no? Entonces sí hemos tenido científicos en este aspecto, pero se ha tenido olvidado, se ha tenido como ese guardado, ¿sí? Dentro de las ruinas, dentro de las piedras, y hasta ahora es como las piedras empiezan a hablar, ¿no? Pero nosotros somos gente viviente de esta lengua, y la intención es promocionarlo, que la gente misma empiece a tomar la importancia, porque esa también la otra parte de como dices, la otra cara de la moneda, que el mismo nativo hablante empieza a sentirse discriminado y opta por alejarse de la cultura. Es muy grave el asunto, ¿no? Y creo que es menospreciar la calidad de la cultura, la calidad de gente que se es cuando se posee mayor cultura, porque bien lo decía León Portilla, se concibe el mundo de una forma diferente, de una segunda forma diferente. Yo lo digo que los frijoles saben diferente hablando entre ellos. Así. Bueno, entonces a continuación escucharemos a Fausto Jesús González. Él es nuestro intérprete aquí en la Ciudad de México. Entonces le paso la voz. Sí, muy buenas tardes.
agradecemos esta invitación del ingeniero Eugenio y felicitarlo, ya que este trabajo no es fácil, pero aquí un compañero, la señorita también, creo que ahorita estamos viendo un trabajo muy elaborado, bien, y sí, como dijeron ellos, la lengua triqui tenemos varios, es un tema diverso, pues aquí por ejemplo son cuentos, pero hay otros temas. Por ejemplo aquí en la ciudad, nosotros donde vamos, hablamos, donde vamos, llevamos esta lengua. Entonces aquí en la ciudad hemos estado desde hace tiempo también. Por ejemplo, en mi caso, desde los 90s empezamos a tratar de construir comunidades, y así hemos venido haciendo, pero en los hechos no, en mi caso no preocupé por escribir. Por eso celebro que el compañero se ha dedicado a elaborar, a investigar en las comunidades con los señores grandes todos estos alfabetos. Entonces, como intérprete aquí en la ciudad, muchas veces para otras lenguas o para otros compañeros que no tiene previamente una capacitación, es difícil interpretar y ser enlace de secretarios de diferentes ministerios públicos, juzgados, con los indiciados. Y también ahí tiene que ver el tema, pero por eso mismo aquí pues muchas escuelas de la ciudad en estos años recientes han estado interesados en saber de esta lengua triqui, en donde los niños van y hablan su lengua en las escuelas. Es donde los maestros de estas escuelas se interesan por la lengua, y una de esas piden de tarea que los niños lleven unas palabras triqui, pero interpretado en español, ¿no? Y eso, pues muchas veces también los niños, los padres mismos, no saben cómo se escribe, pero ahora es cuando hay todo un trabajo, hay todo un base donde se tiene que sacar, y por qué no, hasta los maestros pueden aprender la lengua triqui ahora, a partir de este libro. Entonces, por eso es muy valioso, porque también la cuestión de salud, hasta para conseguir un medicamento a veces, los compañeros que de plano no saben español, pues ahí es donde asistimos nosotros, pero difícilmente se puede escribir. Pero con este trabajo, pues ahora también vamos a estar ahí colaborando, asistiendo, para que las instituciones y todo lo demás, pues ahora puedan entender y entendernos entre nosotros. Por eso el día de hoy pues agradezco a compañero Eugenio, porque esto es muy laborioso. Por ejemplo, todos esos colores, huipil, tiene diferentes significados, ¿sí?
Y cuando se habla de un huipil, pues viene de diferentes etapas. Hay huipiles para niños, para ya adolescentes, mujeres ya casadas, mujeres solteras, mujeres, hay para viudas, hay para abuelitas. Todo es interesante, pues. O sea, ahora es cuestión de entrar más a fondo en esta cuestión, pero ya hay una base de donde se pueda tomar para aprender y saber de este escrito de nuestra lengua triqui baja de San Juan Copala. Es todo lo que puedo decirles. Gracias. Bien, como verán, ha sido muy nutrido esta participación. Pues la verdad, me hubiera gustado tener más quórum para que esto sea un tema de interés nacional, porque estamos todos conviviendo en esta ciudad, en este país, donde se presume dentro de la Carta Magna que somos multicultural, pluricultural y todo lo que termine en cultural, pero en el hecho, uno, porque la cultura se reserva mucho a abrirse, porque eso da pie que el gobierno busque una opción, ¿no?, de despojar primero territorio, después minerales, después. Entonces las comunidades, en el caso nuestro, nuestra comunidad está resguardado. No puedo decir que es una comunidad autónoma, pero sí se rige por sus propias autoridades, y las autoridades se encargan de proteger el territorio, ¿no? Entonces todo un sistema de cargos que se administra, se lleva a cabo, y esta gente es la que cuida celosamente desde el territorio, desde el agua, el aire, los animales. Entonces hemos tomado conciencia de la importancia de toda nuestra cultura, de toda nuestra riqueza en la comunidad, de tal suerte que ahora lo que nos falta es darnos a conocer, detonar, pero ya en forma, puedo decir, tradicional, ¿no? Lo tradicional es que escribas y después te des a conocer. Hay muchas teorías, muchos corrientes donde dicen que no se puede hacer poesía en la lengua, ¿no? O que la poesía que tú haces no entra dentro del rasgo de lo que se llama poesía en el mundo. Entonces, en México, en las culturas mesoamericanas, tenemos poesía, pero no en el concepto occidental. También tenemos cuentos, pero no construidos en esa base, en esa estructura, en ese cimiento del occidental. Entonces, tan es así que comemos diferente, hablamos diferente, nos vestimos diferente, ¿no? Es una forma totalmente diferente, es un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Es como conocer ahorita a una cultura coreana, ¿no? No me identifico ni con la lengua ni con la comida. Es así como ustedes se verían demasiado extraños ir a la comunidad. Cuando vean todo eso, no se van a sentir cómodos. Lo primero, porque la lengua no se habla el español como una lengua natural, una lengua que se esté comunicando, sino todas las lenguas hablan, todas las familias hablan en triqui, ¿no? Y entonces uno como perteneciente a la comunidad, pues casi llego a la comunidad, voy entrando a la comunidad y ya me siento en casa, ¿no? Fijado con todo lo que me pueden ofrecer, porque ya estoy hasta degustando los sabores de los quelites, ¿no? Del elote recién cortado. Es totalmente diferente el concepto, que no se puede conseguir aquí en la ciudad. Y entonces este ha sido un esfuerzo demasiado nutrido, ¿no? Yo he podido primero quitarme esa, ¿cómo decirlo?, esa restricción de dar a conocer mi cultura, ¿no? Porque es el primer paso importante de que quiero que me conozcan, pero sabiendo que me van a discriminar. Ese es un primer paso, ¿no? Y después conseguir el apoyo hacia primero, ya sea recurso monetario o logística, todo lo que sea. Aquí en México casi puedo decir que no existe corrupción porque no hay dinero, ¿no? Todo se tiene que justificar inclusive para un chicle, ¿verdad? Entonces vemos cómo el gobierno usa el recurso para sus fines electorales, sus fines políticos, pero para las culturas definitivamente eso no existe. Hay muchas propuestas de otros compañeros, pero no sé
cuaja, no se llega a su final porque llegan a mitad de camino, entonces ven el alto y mejor desisten, ¿verdad? Y entonces esto es a través de insistirle picando piedra, como dicen por ahí, hasta tener un resultado, y ese resultado que se puede ver, ¿no? Y yo estoy muy agradecido por el apoyo del seminario en este proceso y también conformar parte de la comunidad de UNAM. Eso me llena de orgullo también. Soy orgullo UNAM, al igual que todos ustedes. Y esta es una demostración de que se puede hacer un trabajo colectivo, tanto autoridades académicas, comunidad, y que este material sea el reflejo de una tradición que ha sido muy maltratada en esta Ciudad de México, ¿no? Y inclusive también en su lugar de origen. Bueno. Paso la palabra a Fausto. Únicamente para aclarar y también agregar que muchas veces de manera despectiva hay gentes que no conoce de verdad que estas lenguas es igual que idiomas extranjeros, y luego en lugar de decir lengua o idioma, mejor prefieren decir dialecto. Eso es lo que nosotros nos ofende a veces. Por eso quisiera agregar esto. Para nosotros es idioma, lengua indígena, ¿no? Triqui, de nosotros. Bueno, entonces daríamos oportunidad a un espacio de preguntas y respuestas. Si hubieran alguien de ustedes una pregunta, alguna inquietud, una visita guiada, también lo damos. Sí, Si me permiten, perdone. Quería proponer si escuchamos un cuento, pero si gusta después, sí, escuchamos el cuento con la musicalización, porque creo que es parte de la riqueza de esta obra. Unos minutitos, nada más. Gracias. A mí me gustaría darles las gracias a todos por este evento y me gustaría, en este caso, dirigir mi pregunta al traductor, si nos puede de alguna manera compartir esas experiencias en la parte legal con los triquis, ¿sí? Si fuese tan amable en podernos comentar alguna anécdota, la problemática que se genera precisamente en relación a la comunicación. Por favor. Sí. Mire, ante la situación de aquí de la ciudad, antes precisamente de los 90s, casi no se menciona a los indígenas aquí en la ciudad, pero en cuanto llega un gobierno democrático en la ciudad, se implementa talleres de capacitación para poder asistir a los paisanos en diferentes ministerios públicos o en juzgados. Y se constituye esta organización de traductores en 2000 y hasta la fecha nosotros estamos ahí adentro. Entonces prácticamente desde 2000 para acá hemos venido trabajando, asistiendo, y con la gente que nosotros asistimos no tenemos problema porque hacemos perfectamente el trabajo, pero sí hemos tenido
problemas de discriminación con algunos secretarios que pues en aquel tiempo pues todavía no están sensibilizados. Entonces, tanto ellos como nosotros pues nos veíamos con reojos a la hora de la diligencia. Pero ahora actualmente pues la mayoría de juzgados y ministerios públicos ya van como que familiarizando con esta cuestión pues de interpretación del indiciado con nosotros y con ellos, ya que nosotros somos puente o enlace de ellos para con los indiciados y eso es lo que hemos encontrado pues en el camino. La compañera de atrás. Bueno, son varias, voy a hacer dos nada más. Una es, me parece que en el tema de las políticas públicas en México hay como cierta confusión, creo yo, y bueno, un poco ahorita lo escuché, entre pensar que tener traductores es el respeto a la lengua y a la cosmovisión. O sea, creo que aquí estamos hablando de dos niveles. Por ejemplo, el tema de los traductores en juicio. Siento que el gobierno mexicano todavía no entiende que no es solamente una traducción literal. Escucho mucho esta diferencia y la ciudad. La comunidad trique esta separación federal la mayoría es campesino, no lo sabemos, pero así es. Hay una migración de todo ustedes desde fuera con esta migración la Garani ya shku zetane seshkanshi zetakura zetakudoku zetayatanaku zemalgachi ga zetagutsin sane ni shku gani ya tanane y acá divini. ¿Cómo conocer desde el proceso interno de las comunidades? Pues obviamente la cultura o sea, ¿cómo lo vivieron ustedes en la comunidad? ¿Cómo están pensando que se pueden fortalecer procesos de hecho, nosotros como triquis, estos momentos en la actualidad, quiero decir que convivimos con otros hermanos de otros estados, tales de Chiapas, nahuas de Veracruz, mixtecos de Guerrero, y así. Y actualmente el año pasado se entrega unas viviendas, 80 viviendas para diferentes pueblos, así como los mencioné ahorita, así en ese orden fueron beneficiados los compañeros y ahí cada pueblo respeta la forma de resolver sus problemas internos entre los compañeros de diferentes pueblos.
hay una convivencia normal y seguimos construyendo comunidad. Los compañeros indígenas, por tener vivienda, pues ahí están esperando una vivienda. Pero sí, nosotros como tiquis y ellos como otros pueblos también van luchando para que esto no se extinga. ¿Sí? Sí, no. A mí me gustaría preguntarle si dentro de su labor como traductor usted se da cuenta con los ministerios públicos si las cosas son justas o injustas. Buena pregunta. Nosotros, tan es así, ¿por qué digo nosotros? Porque todos los que mencioné ahorita, todos esos pueblos y los triquis, a partir de el año 2006, todos juntos pedimos un ministerio público que atienda a los indígenas, no a los triquis, pero sí a los indígenas, a todos los indígenas. Y entonces se lleva a cabo esta cuestión y se hace un ministerio público especializada y ahora es atención a los indígenas. ¿Por qué lo planteamos en aquel momento? Porque veíamos injusticias, porque no ponían intérpretes a los indiciados. Ellos, a base de golpes o amenazas, hacen que firme la gente que viene de otros pueblos. Y si es de robo, ellos firman y los otros lo llevan a reclusorio, ¿no? Sin antes saber de qué pueblo es, y así lo hacían ellos. Por eso exigíamos nosotros que se creara esta Ministerio Público especializada y ahora está en Pino Suárez, precisamente para eso. Bueno, nada más para aclarar un poco de términos. Ellos son efectivamente intérpretes, más no traductores, porque es lo que a eso la tarea que nos corresponde ahora, la forma en que la idea en los ministerios públicos, en los juzgados, es que se documente de forma escrita las diligencias, ¿verdad? Y eso es muy válido ante la ley. Pero entonces, a la hora de no poderlo escribir, ellos quedan desprotegidos respecto a eso. Entonces, puede haber una mala interpretación que se pueda tomar como equivocada, aunque sea correcta, y el intérprete va a ser el enjaulado y no el indiciado, ¿no? Entonces, es un caso delicado para este aspecto, y por eso la importancia también de que el día de hoy nos reúne la presentación de un alfabeto que pueda construirse dentro de la comunidad, tanto aquí en la Ciudad de México como en las comunidades en Oaxaca, y que esto sea una herramienta en todos los aspectos, ¿no? Inclusive yo he tratado de convencer a mis paisanos que para que se le dé utilidad a la lengua se debe nombrar a los hijos con el nombre en la lengua, ¿no? Porque hay tantos Pedros, tantos Juanes, tantos Ambrosios, que el niño no se identifica con la cultura, ¿verdad? Entonces, a la hora de ponerlo o nombrarlo en su lengua, pues el niño al menos va a investigar qué es lo que significa su nombre, en este caso. Entonces, es como la importancia que se toma. Yo he tenido parte en esto con mi familia. Uno de mis sobrinos lo nombré Yancel, que en la lengua puede decir flor de lote. Una niña de 3-4 meses, Nayawi, ¿no? Que en la lengua se dice Non-Yahui, que puede interpretarse como colores del sol, rayos del sol, ¿no? Entonces esa es como la iniciativa que se va tomando. Entonces el detonante que se ve ahora o los principiantes de todo esto, los que han retomado principalmente ese tema, han sido personas originarias de la comunidad, pero
radicados en Estados Unidos. Entonces hay como la intención de rescatar, ¿no? de sentirse cerca a la cultura. Entonces hacen esta festividad anualmente y ellos tienen como una propuesta también del alfabeto que están trabajando a través de la Universidad de Albany, aunque yo le veo ciertas deficiencias a la gramática, al alfabeto que ellos utilizan, pero el hecho ya está, ¿no? Entonces aquí la idea es ir sumando, ir dando propuestas. Esta no es la definitiva, sino que todo se puede perfeccionar, y la idea es que se plantee un trabajo que está en cierto aspecto bien elaborado, y que después vengan como las críticas constructivas, ¿no? Porque yo no puedo aceptar, y lo he dicho, no acepto críticas destructivas, porque como bien lo decía la compañera poeta Patricia Celerina, la persona quien tiene derecho de criticar y prestar oído es la persona que escribe. Entonces él sabe la dificultad de la forma escrita de la lengua, él conoce, se topa con esa piedra en el camino, y entonces tiene la voz de preguntar, ya tiene el conocimiento o inclusive la inquietud, ¿no? Entonces eso puede detonar a una discusión, a querer conformar un grupo de escritores y todo esto. Entonces esto ha sido un proceso que se va ganando poco a poco. Este material, como lo decía, es la cuarta vez que se presenta aquí en la Ciudad de México. He querido presentarlo en la comunidad, pero ciertos aspectos políticos, ¿no? Ciertos aspectos políticos que puede ser inclusive considerarse como impositivo, ¿no? Entonces es como ir midiendo qué tanto se puede y qué tanto no se puede hacer, ¿no? Y aquí en la ciudad se ha permitido, y afortunadamente hemos tenido espacio para hacerlo, y es la forma de presentar este material y que se conozca, ¿verdad? Y la idea que también puedo proponer o que tengo es que, como bien lo decía el compañero intérprete Fausto, es que la persona que esté interesada, ¿no?, en escribir la lengua, no triqui, una persona ajena a la cultura quiera aprender de la cultura, esta es una herramienta muy potente para él, ¿no? Porque ahí está todo, la forma en cómo se escribe, ya está estructurado, ya está estudiado, ya está plasmado, solamente es cuestión de acercarse, oír el audio y leerlo, y digo, mira, esto me suena así, y lo escribo así, ¿no? Entonces, una persona con un poco de agudeza auditiva va a poder escribir la lengua y lo va a poder leer, ¿no? Así como está escrita, porque esa es la herramienta útil para esto. Otro participante. Oye, Eugenio, ¿hay algún tipo de estrategia o qué sigue después de esto? Porque si bien en la comunidad, tú hablabas hace ratito, por ejemplo, de los colores y del huipil y cómo está cambiando las niñas, por ejemplo, en su vestimenta, sí creo que obedece también a un boom en los medios de comunicación, en donde de repente pusieron a los triquis en medio de la turbulencia con los niños basquetbolistas. Y si bien en la comunidad hay muchas niñas basquetbolistas, está cambiando su forma de pensar. Ya no es la niña que sale de la escuela, se pone su huipil y va a hacer sus tareas domésticas. Ahora es una niña que sale, que se pone un short, que va y juega a la pelota. Y si bien esto del lenguaje o esto del alfabeto viene a reforzar en teoría algo, ¿cómo están haciendo? ¿Cuál sería la estrategia a seguir en torno a todo esto? O sea, ¿qué sigue después de esto? Porque me parece que esto es como un granito de arena en un mar de lo que se podría hacer, no nada más con los triquis, en todo, pero los triquis específicamente me parece que se han puesto en el ojo del huracán a partir de los medios de comunicación. Todos saben quiénes son los niños triquis descalzos, ¿no? Aparte despectivamente, por supuesto, que ya lo hemos platicado, pero ¿cuál sería la estrategia a seguir después de todo esto? Bueno, no sé si a mí me corresponda responder a esa pregunta. Yo digo que no, porque eso obedece a otro proceso diferente, ¿no? Yo lo que hago, lo que planteo, ¿cómo decirlo? Todo lo que he hecho de la investigación respecto a la lengua es meramente académico, por decirlo así, ¿no? Plasmarlo y decir, oigan compañeros, así es como yo considero
considero que se puede escribir la lengua y a mí me ha funcionado, ¿no? De tal suerte que tengo los cuentos escritos y los leo y ya está en voz. O sea, aquí la ventaja es que no es que a mí me hayan grabado en voz para luego transcribir lo que he dicho en la lengua, sino que yo lo transcribí en la lengua, hice todo el documental de los cuentos y después leerlo. Entonces ahí se ve la utilidad de la forma escrita de la lengua, ¿sí? En las comunidades, específicamente hablando en Oaxaca, yo veo como varios frentes. Hay maestros que la mayoría son bilingües, que dan clases en las escuelas bilingües, pero ellos se quejan también de la falta de apoyo por las autoridades académicas, ¿no? De tal suerte que puedo ver a un profesor de la triqui alta dando clases en la triqui baja. Pues eso no nos entendemos, ¿no? Rompen toda esta, ¿cómo se diría? Todo este proceso de construcción de la lengua con los niños, ¿no? Yo puedo desmentir y decir categóricamente que las escuelas bilingües en Oaxaca no existen, porque a mí no me enseñaron la lengua en la escuela bilingüe, ¿sí? La escuela bilingüe yo lo aprendí de la casa. Inclusive es aberrante ver a los profesores prohibirle a los niños que hablen la lengua dentro de las aulas, ¿sí? ¿Sí? Eso no es, yo lo veo como despojo de los propios nativohablantes a sus propios congéneres, ¿no? Es algo muy grave en la comunidad. Entonces, yo estudié 3 años en la escuela bilingüe en Oaxaca. Nunca vi un material escrito en la lengua que un profesor dijera, oigan, chavos, ahora quiero que reciten esto en la lengua, ¿no? Vamos a hacer una presentación de esto o lo que ustedes quieran. No hay, para empezar, no hay material, ¿no? Y segundo, cambian profesores de una zona a otra zona, entonces no le entiendo a la triqui alta y los profesores de la triqui baja van a la triqui alta. O sea, es todo un intercambio de cultura, pero para un nivel académico eso rompe todo equilibrio de las culturas, ¿no? Y ha habido varios esfuerzos en las comunidades, inclusive de los propios profesores, de enseñar la lengua, pero entonces se topan con poderes políticos, con poderes, con organizaciones fuertemente, con otros intereses, ¿no? Que no van respecto a la cultura. Lo mínimo que les interesa es fomentar el uso de la lengua, el uso de la cultura, el uso de todo eso. Lo que hacen es no sé cómo lo entendamos nosotros, pero se entiende que el desarrollo viene con construir escuelas, pavimentar calles. En mi concepto eso no es desarrollo, ¿verdad? Eso es romper el equilibrio tanto ecológico, natural, acuífero. Todo eso es, en las comunidades se rompe todo eso, ¿no? Y nadie dice nada porque entonces, como bien sabrán, aquí en México todo corre bajo el agua, ¿verdad? Entonces ahí está medio oscuro el asunto. Y sí es difícil, yo lo veo complicado llevar esta propuesta, que lo retomen en las escuelas y lo enseñen. Primero tiene que pasar por la autoridad que es el IEPO, ¿no? En Oaxaca. Y después, si los profesores lo aceptan, entonces hay todo como un proceso de reestructuración de todo el temario de las escuelas, pero creo que eso no va a suceder en lo inmediato, que sí es muy complicado, ¿no? O sea, si tenemos escuelas bilingües y todo eso, y tenemos inclusive escuelas, albergues bilingües, y no se toma en cuenta todo eso, ¿no? Yo también estuve participando en una escuela, a un albergue, donde convivía con los demás compañeros, pero la lengua no sé si es por estar en el lugar, no se considera, ¿no? Como tal. Como se dice, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, en este caso puedo atreverme que la lengua no es profeta en su propia tierra, ¿no? Sí. ¿Sí? No, como quieras, si quieres, pues no se puede. No entendí.
Gracias, perdón por la interrupción. Nada más que quería preguntar o pedir si nos pudiera, por favor, o nos pudieras plantear entonces dónde se está distribuyendo, por qué se eligió así, digamos, básicamente para completar la respuesta que le dabas a la compañera. Gracias. Sí. Por ser un material de distribución gratuita, efectivamente el conocimiento no se le puede negar a nadie. Entonces se ha contemplado las comunidades en Oaxaca, los centros comunitarios aquí en la Ciudad de México, que son 5 o 6 centros comunitarios. Uno de ellos es Fausto, él pertenece al Centro Comunitario de Agrícola Oriental. Entonces hemos tenido también la distribución en Sonora, en Hermosillo, donde se hizo la presentación del libro con la ayuda de una asociación en apoyo a migrantes en el alemán, y también por la lejanía pues no hemos podido abarcar, ¿no?, en Estados Unidos, pero también se tienen contemplado para que este material sea conocido y se aceptan propuestas, ¿no? Se aceptan propuestas de si es viable esta construcción o cómo se iría mejorando esta propuesta. Entonces esa es la idea, pues sí, se está distribuyendo y esto va a llevar un poco de tiempo y veremos como los clics en YouTube, a ver en qué tiempo, son 7 a 8 días para ver Entonces sí, es un trabajo complicado. Lo que puedo sumarle a esto también es el esfuerzo, y eso lo que comentar ahorita me sorprendió mucho porque el año pasado tuvimos también una presentación del alfabeto de la tríquide alta con los compañeros profesores de San Andrés Chicahuatla en este mismo espacio. A mí me sorprendió ver mucho que ellos manejan los mismos fonos de la lengua en este material, ¿no? No habíamos cruzado palabra, pero a la hora de que lo presentaron es exactamente lo mismo, ¿no? Porque primero es eliminar los vicios del castellano, que la X suena quién sabe cuántas veces o formas diferentes para cada palabra en castellano o en español, ¿no? Como J, como S, como X, como se le dé la gana a la palabra pronunciarse, ¿no? Y así la S, la C, la Q, la K, entonces la V, la B, la W. Entonces aquí el asunto era eliminar todos esos vicios y tratar de hacerlo mucho más simple en la forma de escritura, porque de por sí la lengua es compleja en la forma de hablar, ¿no? Entonces, si es compleja en la forma de hablar, si sumáramos 5 tonos diferentes para cada vocal, son 5 vocales, ya llevamos 25, pero si ahora son nasales, 5 por 25 más son 50. Ahora, pero si son nasales, glotales y aspiradas, pues, bueno, o sea, nos vamos a muchos rasgos característicos de la propia lengua, ¿no? Entonces sería muy complicado escribirlo, como se dice en el ámbito lingüístico, en la forma fonética de la lengua, ¿no? Entonces, querer representar cada sonido de la lengua en un carácter específico, pues creo que le ganaríamos a los caracteres chinos en este aspecto. Bueno. ¿Cómo ustedes ven? O sea, entiendo la parte que esto es un trabajo académico, ¿no?, del alfabeto, pero ¿cómo no cometer el error de esquemas occidentales en donde la lengua española, la real lengua española, entra en unas discusiones sí académicas, y creo que las lenguas indígenas también lo importante es la significación, ¿no? O sea, el sentido que da el aprendizaje. O sea, yo he tratado de aprender náhuatl y purépecha y me salen con el participio tercero subjuntivo de no sé qué, y pues ya, la verdad es que yo digo, no, sí, no, ¿no? Entonces, ¿cómo el tema de, por ejemplo, que se puso de los telares es muy importante, porque de repente se pierde que la lengua significa algo y una función social, ¿no? O sea, el tema de que decían, bueno, las mujeres pues tienen un cierto huipil, las solteras. Entonces, cómo también a partir de la lengua y su práctica y su construcción social
contribuye a mantener la cultura, ¿no? O sea, entiendo que esto es como ponerse de acuerdo en la base, ¿no? de ciertos términos lingüísticos del triqui, pero cómo eso también lo articulas con la construcción social y la conservación de la cultura triqui. O sea, a lo mejor no es el papel de esto, ¿no? Pero tengo esa duda. Si algún momento es como para no creer que quedamos en lo académico, sino realmente también que eso fortalezca pues los derechos lingüísticos y la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Sí. No quiero sonar un poco grosero en este aspecto, pero se han hecho propuestas de otras culturas de interpretar la constitución política. A mí, ¿para qué me sirve tener la constitución política en triqui si para principio no lo saben leer, ¿no? Entonces el gobierno se para y dice, es que ahora tenemos, ¿cómo se dice? Abarcamos a más comunidad, ¿no? Con este trabajo. Pues algo que no en la comunidad no se beneficia, ¿no? En ningún aspecto. Esto ha sido un trabajo, como lo digo, ha sido personal. Yo lo he desarrollado personalmente todo en silencio, porque llega a suceder, y lo he vivido en la experiencia de que llevas la propuesta y dices, oye, ¿cómo está esto? No, pues que todo lo estás haciendo mal, ¿no? Vas muy mal camino. Y eso desanima, ¿no? Y entonces aquí la idea era fraguar todo, ¿no? Llevar todo el proceso. Y me he tomado la tarea de consultar a expertos en el tema, me han orientado en este aspecto de la construcción de la lengua, la gramática, y entonces el interés que le he tomado, pues sí me ha llevado mucho tiempo en construirlo. Y el siguiente paso sería, primero con la distribución del material, ver la respuesta de las comunidades, ¿no? En los lugares que se abarque la distribución del material, y he visto que ha tenido mucha demanda. ¿Sí? No creo que nos alcance el tiraje para repartir a todos los paisanos, porque se han interesado mucho. Primero porque es un tema con un compendio de tradición oral que en las comunidades triquis fuera de su lugar de origen lo aprecian mucho, pero ya no hay gente que lo reproduzca. Entonces eso les acerca mucho más a la comunidad, ¿no? Y lo segundo, que ya tiene como la propuesta de forma escrita para seguir avanzando, sumando en esto. Entonces, así es como lo decían los intérpretes, esto les va a servir para adentrarse un poco más, conocer algo más de cómo sería posible escribir esta lengua tan compleja, ¿no? Que a la hora de hablarlo, si es tan fácil, suena fácil hablarlo, yo diría es que la lengua triqui es lo más fácil, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? No es cierto. Una persona viviendo en la comunidad aprende a hablar la lengua bien a los 3 años. ¿Sí? Una persona a los 3 años. Sí es complicado, ¿no? Por todo lo que acabas de decir, que si esta proposición que sí es, y todo eso ya cambia todo el significado de la lengua, ¿sí? Y en los tonos también es demasiado complejo, ¿no? En ese aspecto. Muchas gracias. Me consta que es complejo. No he podido aprender en más de 1 año y medio, 2 años en este proceso, pero bueno. Yo quisiera hacer una pregunta a Amanda, pensando en que pues parte del éxito que ha tenido esta obra, una buena parte además de la propuesta del lenguaje, además de el audio, además de los cuentos en sí y de la posibilidad de haberlos plasmado, pues sin duda son las ilustraciones. Entonces, quisiera preguntar a Amanda si pudiera ahondar un poco más en cuál fue la dificultad de… Primero quisiera saber, o que nos contara si tuviste contacto previo para ilustrar cuentos con comunidades indígenas antes de esta obra, y si hubo o no dificultades para ilustrar precisamente estas ideas, estos cuentos, y cómo fue ese proceso, digamos, interno y además de trabajo conjunto en equipo con otras ilustradoras. Gracias. Pues yo no había tenido una experiencia previa trabajando como específicamente con una comunidad o tal, pero digamos que sí había habido como un interés previo en esta cosa, como
de cómo conciben los pueblos originarios la naturaleza, las plantas, los animales, los mitos de creación y tal, ¿no? O sea, como a lo largo de mi acercamiento a la ilustración siempre ha sido un tema que está como relativamente presente, un poco como escuchando lo que preguntaba la chica del fondo. Creo que no hay manera en realidad de que un producto que tiene como una intención finalmente solo como educativa, demostrar pues para nosotros que somos externos y que no hay manera que dejemos de serlo, o sea, siempre vamos a ser ajenos a una comunidad, no pertenecemos a eso, ¿no? O sea, como yo siento que nos encanta como sentirlos parte de nosotros, y yo creo que eso es un poco mentira, de la misma manera que nosotros no somos parte de ellos. Convivimos en un mismo territorio y compartimos un montón de cosas, y por esa misma razón creo que nos respetamos, nos apreciamos, no sé, en el caso, por ejemplo, de nosotros, que construimos una relación como con Eugenio, pero finalmente nosotros, al no haber nacido en este caso específicamente en una comunidad triqui, con una familia triqui, con un tal, nunca vamos a llegar realmente a entender que la palabra tal significa color, luz de color, o tal que puede ser arcoíris, que puede ser culebra, que puede ser flor, que puede ser lluvia, ¿no? O sea, para nosotros eso es algo que va a ser finalmente algo completamente ambiguo al no pertenecer. Pero creo que lo bonito es tener como la intención de acercarte con respeto y con tu manera de entender. O sea, nosotras éramos 3 chicas que de entrada estábamos iniciándonos, ¿no? Como en el asunto de la ilustración. Entonces, era como el atrevernos a hacer un producto libro sin tener nosotras como la confianza total de si teníamos la autoridad para hacerlo, ¿no? De entrada. Y por otro lado, como sintiendo, no sé, pienso en cuando trabajamos la portada, ¿no? Esta cosa como de los símbolos y el huipil y tal, y nosotros le proponíamos unas cosas a Eugenio, y Eugenio nos seguía con cara de no, a ver, o sea, sí, pero aquí en la comunidad este color significa tal, y tú no puedes ponerlo así porque entonces me estás diciendo otra cosa. Y era como, ok. Entonces también es como rescatar toda esta parte que tiene muy de poética el imaginario y la forma de vivir, que eso finalmente no se puede enseñar. O sea, a ti no te pueden enseñar a entender lluvia como caricia, a menos que estés viviendo así y tu mamá te acaricie con una gotita de lluvia. O sea, como que son esas cosas que van mucho más hacia la parte sensible que tiene uno, que es, creo, en el punto en el que nos conectamos con las comunidades, o sea, como al como dejarte tocar por esa parte y sentirlo como más hacia ese lado, ¿no? Y creo que la dificultad pues radicó en eso, o sea, cómo construyes un producto editorial con poca experiencia como ilustrador, intentando rescatar la parte poética que sabes que tiene que tener, pero que al mismo tiempo tiene que ser suficientemente educativo, porque el chiste es que los niños aprendan. Entonces la complicación creo que radicó en eso, ¿no? Al final la cosa del trabajo en equipo pues fue relativamente sencilla, creo, ¿no, Eugenio? Nos llevamos un poco bien, a veces nos gritamos poquito, pero era necesario. Y creo que más bien la cosa era eso, como entender lo que nosotras como dibujantes podíamos aportarle un poco como a la imagen del proyecto, y lo que él como enlace con la comunidad nos podía enseñar, ¿no? Y cómo finalmente el seminario funcionó para cuajar todo el asunto. Y la experiencia creo más bonita en cuanto a la parte de la ilustración definitivamente fue un taller en Sonora. O sea, la comunidad, hicimos un taller de ilustración allá, participamos en un evento que organizan con todos los migrantes de diferentes, como que vienen de diferentes sitios. Hicimos talleres con los niños, les leímos un par de cuentos, se pusieron a dibujar. Al final lo que decíamos cuando regresamos, comentábamos en el avión, era así como, pues si ya quitamos todos nuestros dibujos y mejor ponemos solo los de los niños, ¿no? Porque finalmente pues ese es el chiste, ¿no? Cuando haces un producto que tiene como esta vocación de ser como educativo, conectar a la comunidad, pues, y ver que finalmente funciona, eso es lo más bonito, ¿no? O sea, ver cómo va a detonar esto después, quién sabe. O sea, si va más allá, si logran que haya más esfuerzos, que a partir de esto nazcan otros productos, está increíble. Pero si de esos 50 niños que tomaron el taller, hay 20 que se sientan a leer y que se ponen a pensar en la posibilidad de cómo rescatar sus propias lenguas, cómo compartirlas, pues ya hicimos un montón. O sea, ya eso sería más que suficiente, creo, ¿no? Y ya.
Bueno, gracias, Amanda. No sé si tenemos tiempo o... Bueno, ¿alguna pregunta más que ustedes quieran hacer a la mesa? ¿Esta información es en YouTube? No. Sí, sugerencia. Sí. Ya vi cũng había como chami daba dia da zum mo ya yo cha wo no ke ni chung o da go sur ke we go no ri ni ka ne ha che on da ke ni chung so ri cha ya na we da va sta we ra chung da va ko wo na da kan da va ya vi ya zum ri yo ne kana ko ha ko ma on che go ko ke ni chung ga da kan na ra sung ga go do na yu ra ko ne a se ra ang ya ni chung wa ka ra ni ja ang me da ga ya ni me ga we ga ma se da ni ra sung ga ra ni ja ang sko ze ta da ne se ka she se ta ko ra se ta ko do ko se ta ya ta da ko se ma ga chi sha ga ze ta go chin sha sa ne ni we ga mi ni ko ga ni ja ta na ne ni na ka ti ni ma Nano ni ya ne ta mi ra ko ni ga ni ya vi ga che ni ra ge ne ke ya ni ya vi ga yo o zi ya sa ne ni ya vi o ni ya ke ya mu ve la ne ke ya ni ya vi chung sa ne ka ni ya vi chung ya di vi nano ni ya la ga ze ga ve ga nya yo ve la ne ke ya ni ya vi ni ya vi la ve ya zum ga we ga mi ga ni di ya ono she ni ga mi ni ya ga ni ya yo ke ni ya vi no sen ya ma ni ya ha ve da ba ni ya vi na unna da mi na nanga na ta ni ji ni Sí, acabamos de escuchar el primer cuento, que es la creación del mundo, en este caso, que en el título lleva el sol y la luna, ¿no? Es un poco mitológico, es una adaptación en la versión triqui, ¿no? En otras variantes de otras lenguas tiene una versión diferente. En nuestro caso se menciona la creación de 3 personas por los dioses. El primero fue de barro, pero con la lluvia se deshizo, entonces no dio la capacidad de poder subsistir dentro de este mundo que es lluvioso, es soleado y todo eso. Entonces la segunda creación fue hombre de madera, ¿no? Pero al momento de los rayos del trueno se incendiaron junto con los bosques, entonces también se extinguieron. Y la segunda o la tercera opción en este caso fue la creación del hombre de maíz, ¿no? Entonces el hombre de maíz sí pudo trabajar la tierra, cuidar la tierra, que era lo principal, ¿no? Y cuidar a la tierra y que fuera encargado de los seres vivos en este mundo, en este planeta, principalmente coordinar entre Dios en el concepto cultural, ¿no? El Dios que nosotros conocemos no es comparable con el Dios que nos han inculcado. Entonces ha sido el ser humano, el enlace, el ser humano hombre de maíz, el enlace naturaleza animal y Dios, ¿no? Entonces ese es el aspecto de este primer cuento. Entonces así es como
nacen los demás cuentos, son cuentos tradicionales, ¿sí? Que puede estar disponible en este caso en un compendio como en el disco, y a sugerencia de la maestra, de la doctora, ¿cómo se llama esta doctora? Carmen Gómez Montt. Ella una vez me dijo, ¿por qué no lo subes a un espacio cibernético, ¿no? Al internet, para que esté disponible? O sea, no serviría de nada subirlo a YouTube, en mi caso, porque está en la lengua, ¿no? Entonces, quien lo escuche, pues simplemente va a escuchar sonidos, pero nunca la va a entender, ¿no? Y la idea, como bien lo dije hace rato, es un poco académico, y la idea es que la gente aprenda a escucharlo, a leerlo, y aprenda a escribir al momento de tener ese acercamiento a la lengua, ¿no? Y yo me atrevo a decir que ese es el espacio que dejo, el espacio abierto para que las personas interesados en este aspecto de la cultura, de estudiar la lengua, sí se acerquen en este lado, ¿no? De la gramática, de entender cómo está construido, de entender la lengua, porque entonces no podríamos decir, como bien lo decía Amanda, pues si no cerramos muchísimo como cultura, y primero nos discriminan porque no nos conocen. Entonces yo creo que la discriminación viene parte de la ignorancia, ¿no? De unos hacia otros. Al igual que la persona, por decirlo, güera o alta, nos discriminan a nosotros, cuando ellos van a nuestras comunidades no se las acaban, ¿no? Nosotros sí los discriminamos. Y sí, prueba de ello es la carcajada que se dieron mis compañeros, ¿no? Porque empezamos a usar palabras un poco groseras para referirnos a esas personas, y ellos solamente se quedan, ¿y qué dijo? No, pues que estás muy guapo, ¿no? Pero eso realmente no es, son palabras demasiado fuertes, es decir, eres un puerco, ¿no? Eres un cochino, eres un malnacido, todo en la lengua, ¿no? Y él como no entiende la lengua, pues simplemente cree que lo están saludando o le están hablando bien. Entonces, cada quien en su ambiente, ¿no? Si ellos van a la comunidad y no respetan como estos lineamientos de la convivencia de la comunidad, se empiezan a ser discriminados. Y no quiero pasarme de este comentario, pero bueno, tal parece ser que en ciertos momentos hasta las comunidades o los paisanos llegan a ser agredidos de tal suerte que los llegan a matar, ¿no? O sea, eso sucede, ¿no? Eso sucede, ha sucedido. Por eso muchas personas le piensan más de 5 veces para entrar a una comunidad, ¿no? Entonces, y esta es como una puerta de decir, oigan, esto es lo que yo soy, lo que yo sé, y quiero que ustedes lo conozcan, ¿no? Y vean la riqueza de lo otro que convive con ustedes, ¿no? Lo otro que de este país. Este es otro México indígena, otro México, un México en la versión y en el estilo triqui, ¿no? Todo es diferente, todo se come diferente, ¿verdad? Entonces la cultura que queremos transmitir, que queremos dar a conocer al mundo, ¿no? Si es posible, y que se nos vea como igual seres humanos, seres pensantes y seres con almas, ¿no? Que es lo que se nos ha recriminado, que primero somos flojos, segundo somos borrachos, ¿no? Y tercero, quién sabe qué, ¿no? Entonces, todas las culturas tienen sus formas, sus tradiciones de cómo lo celebran, y se ha dicho que, no, pues los triquis son muy borrachos porque nos visitan en temporada de fiesta, ¿no? Es cuando la gente se regocija y empieza a echar todas sus cosas por la ventana, ¿no? Vas a ver a gente tomando, bebiendo, conviviendo, pero no conviven nada más por el puro gusto de convivir, sino se convive por el lazo familiar, ¿no? Mi compadre me invita a una cerveza, o no una cerveza, dígase 5 o 20 cartones, yo le invito otro tanto. Entonces es un respeto mutuo entre compañerismo, entre familiares, y el compadrazgo es una relación familiar demasiado fuerte en las comunidades, ¿no? Al compadre no se le puede tocar, no se le puede hablar con voz alta, es como si fuera, ¿cómo decirlo? Primero se usa como lo comparativo de el compadre me tiene tanto respeto a mí como yo le tengo el respeto al compadre, entonces no nos podemos faltar a la palabra, y ahí se usa, ¿no? El derecho a la palabra, y se usa la verdad de la palabra, ¿no? Entonces no se hacen formas escritas, no se hacen estatutos ni nada de eso, todo es a palabra y todo se respeta tal y como se dijo, ¿no?
en fecha, tiempo y forma. Y las fiestas cuando se celebran bien, ¿no? Y todos conviven bien. Entonces, actualmente hemos tenido ya abierto el espacio y hemos tenido grupos, personas que han querido sentir esta experiencia en las comunidades y se acercan a las comunidades, ¿no? Y van a las comunidades y ven que ahí no comen seres humanos, no comen perros, no comen... Sí son seres humanos, se comportan como gente, ¿no? Y son gente además. Y todo es estar conviviendo con seres humanos, pero en un contexto diferente. Ajá. Bueno. Bien, pues muchísimas gracias y si les damos un fuerte aplauso a todos nuestros ponentes. Bien, pues ahora vamos a hacer entrega de las constancias. Yo además quiero agregar que una de las muestras evidentes de que es posible tener un intercambio cultural exitoso es precisamente esta obra en donde se han puesto de acuerdo, en donde se ha dialogado con comunidades, se han hecho propuestas y se comunican entre ilustradores, comunicadores, expertos en lengua. Hubo evaluación de expertos en lenguas de este país, expertos internacionales además, y entonces creo que es una muestra de un buen esfuerzo para mostrar que es posible trabajar en conjunto. Así que, bien, vamos a proceder a entregar las constancias. Primero voy a entregar a Fausto de Jesús González. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Ay, perdone. No, su que mano. iba a hablar. No, muchas gracias. Ahora voy a entregar a Antonio Olivares Sarabia. Muchas gracias. A Amanda Mijangos. A Eugenio Camarillo. Muchas gracias. Y a la maestra Mariana Pichardini, agradeciendo nuevamente que nos reciba y nos brinden la hospitalidad de aquí de la Casa de las Humanidades. Bien, pues en nombre del Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, les damos las gracias y los invitamos, aprovecho el comercial, los invitamos porque la próxima semana, el jueves también, vamos a presentar la obra Pluralismo y Diversidad Cultural, del doctor Raúl Alcalá, y va a estar muy interesante también, así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alfredo.